Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos lo arcaico y lo rupestre como horizontes del mundo. Solo una lógica que ose remontar y descender la corriente del río, sin dejarse obnubilar por las riberas, podría abrirse a la sospecha que recae sobre todo logos que limita los horizontes del mundo. Costas Axelos. Horizonte es todo aquello que se pone y abre a la teoría, esto es, a la mirada, al oído, al pensamiento, para ser comprendido, escrutado. Es la línea de lejanía y cercanía, o de cercanía y lejanía, que se da a la mirada, que percibe el aparecer y desaparecer del mundo. El horizonte es un telón que anuncia lo que hay y es. Es la línea que muestra y a la vez oculta lo presente. Es la superficie que une a la opinión con lo esencial. El horizonte se encuentra siempre en movimiento y en expansión. A medida que la observación y la reflexión se van aproximando al punto de convergencia, el horizonte se mueve, huye, se esfuma y a veces desaparece. Como una investigación siempre vuelta a comenzar una y otra vez. Horizonte es una condición natural y vocacional de la teoría. Es semejante a lo que en la modernidad, principalmente en el terreno de las artes y la mecánica, se nominó como escena. Había un punto de fuga en la perspectiva del dibujo y arte pictóricos también. En la representación efectuada por las elaboraciones teóricas de la ciencia y la filosofía, era sin duda el punto de apoyo. En la actualidad, ni horizontes ni escenas reales hay en la sociedad del tiempo computacional e informacional. Únicamente queda el plano de la pantalla, de los monitores ante los que día a día la vista se estrella, la razón se dispersa, el entendimiento se fragmenta y el lenguaje se petrifica en íconos y en emoticones. La conciencia estalla. En la actualidad híbrida e ifanizada, el plano de lo cercano, lejano y de lo lejano cercano envuelven a los sentidos y a las cogniciones. La información se imprime en la subjetividad como alucinógeno horizonte. Planos cada vez más portátiles y sensibles al tacto. Aplicaciones de mayor capacidad, ligeras y flexibles, son las tecnologías de la comunicación e información, de las cuales emergen los horizontes del mundo de hoy. Contenidos desplegados, preestablecidos, anticipados o calculados mediante algoritmos, pero endebles e insustanciales, que paradójicamente anulan todo horizonte, cancelan cualquier apertura y futuro, promovidos de manera sensacionalista
como ventanas para el éxito y fama personal, para un mundo, claro, que no es fundamentalmente meditativo ni especulativo, pero raciocinante, mediocre y sofisticado, estirado y pulcro, prolífero en crear coartadas, justificaciones y estrategias compactas de todo género, autoprotegidas, encriptadas y capaces de reducir a polvo y silencio al pensamiento simple, natural, común y crítico, impugnante o peligroso por destrabar confusas complejidades informacionales, en el que se ha obligado al pensamiento migrar y refugiarse. Cuando el horizonte de comprensión del mundo se configura desde la imaginación y la fantasía, y los individuos viven en el mundo bajo el orden del azar, de lo imprevisto, de lo inesperado, y a la vez intentan explicar el hilo del acontecer de manera poética, mítica, filosófica y religiosamente, atendiendo al sentido común y práctico, esto es, poniendo atención en aquello que se presenta directamente a la mirada y al entendimiento, con cuerpo, es decir, con extensión y aroma, narrando o historiando la vivencia del fugaz despliegue del mundo a través de la lírica y del modo dramático, o bien desde lo que los antiguos griegos nombraron como teoría, una especie de sabiduría o ciencia para todas las cosas de la vida. Además, con voluntad de verdad, desinterés y libertad. A estos hombres, a estos grupos, se les denomina como comunidades arcaicas. Cuando a una persona o a una sociedad se le califica como primitivas, elementales, burdas, bárbaras, limitadas y lejanas a las categorías y conceptos que el orden de las racionalidades universales y del progreso generan para evaluar, justificar y legitimar los parámetros de conducta y de normalidad, al igual que las nociones de cultura, ciencia, arte o juzgar los valores éticos y estéticos, etc., suelen ser etiquetadas como personas o sociedades arcaicas y rupestres. Lo rupestre funciona como un signo desidentificador de aquello que se asume como evolucionado, avanzado, refinado y satinado. Entonces, cuando desde la condición natural y vocacional de la teoría, una comunidad humana intenta vislumbrar o dar cuenta de los horizontes del mundo, se dice que son grupos o sociedades hondamente envueltas en el manto de lo arcaico y de lo rupestre, de lo primitivo, de lo bruto, tosco y de lo pagano, formas de pensamiento u horizontes del mundo que no han cobrado conciencia de sí. Desde luego, son calificativos peyorativos, profundamente arraigados en las lógicas universales del logos, de la ratio y de la fernum, pero asimismo en la sensibilidad contemporánea, que de entrada todas estas lógicas se encarnan en el espíritu de lo positivo, que da como hecho el destierro de lo burdo, grueso, tosco y hosco, sensibilidad que se sitúa en la lógica de lo pulimentado, de lo refinado, de lo desodorizado, exquisito y ligereza de la vida. Características estas, por cierto, de los objetos tecnológicos, desde un auto, avión, cocina, sala de estar de la casa o sala de operaciones de un sanatorio hasta un iPhone de última generación. Realidades flexibles, sin bordes, sin costuras, sin remaches o los depilados y planchados de cabello que una persona se aplica
para presentarse pulcra, refinada, libre y empoderada, para que pueda circular y ser aceptada en los circuitos del ciberespacio. Desde siempre, lo arcaico y lo rupestre han constituido los horizontes del mundo. Mundo entendido como totalidad abierta y multidimensional, fragmentaria y fragmentada, de todo lo que es, deviene, se hace, se deshace, se rehace, aspira a ser y a devenir. Tiempo y espacio en oscilación, en juego permanente, siempre huidizos. Como horizonte del mundo, lo arcaico y lo rupestre evidencian que la existencia no puede ser más que dramática, errante, inestable y siempre al borde del abismo, a sabiendas de que no se va más allá de lo que las cosas son en tanto que son. En el amplio y profundo horizonte de lo arcaico y de lo rupestre, se asume que todo lo que viene con el día es circunstancial y quienes allí son o habitan empujados están a deshacer y escurrirse de aquellas formulaciones que se proponen organizar lo humano en andamios y filas de lo idéntico, que colonizan, ahogan y reprimen las voces que hablan desde espacios marginales, contraculturales y de resistencia, o desde umbrales que guardan una sabiduría mítica, poética, pero también religiosa, filosófica, que con mirada serena retorna o vuelve a la imagen total del mundo, en donde más que hallar la verdad hay que crearla, desde el ancho mar del relativismo de la opinión personal, que es también la voz de la tradición, de lo popular, del pueblo y de la historia. Lo arcaico y lo rupestre vienen con el mundo mismo, ilimitadamente. Se dan como horizontes y se abren a los sentidos y al pensamiento del hombre común, simple, sencillo, concreto y singular. La unidad y la multiplicidad se perciben sin mayor esfuerzo. El hombre se compenetra totalmente con el mundo. No se requiere de esquemas, métodos, doctrinas o elaboradas y sofisticadas teorías previas para el abrirse del mundo en su despliegue de perspectivas. El mundo se donaba a la mirada del pensar. Claro, en el afán por querer dar cuenta objetivamente del mundo, el hombre ha creado rotundos conceptos y complejas teorías que han limitado, paradójicamente, los horizontes del mundo, al encapsularlos en ideas y cosas particulares, tan generales, universales y altas como pueden ser. Las religiones, las ciencias y ahora las tecnologías han anclado al mundo a teorías soberanas, en su momento racionalistas y empiristas, idealistas y materialistas a otro. Igualmente las positivistas y las fenomenológicas, unilateralmente con la intención de alejarse de lo arcaico y de lo rupestre. Los horizontes del mundo son deducidos desde andamios y argumentos que regulan lógicamente el juego del mundo. Lo cierto es que lo arcaico y lo rupestre no tienen reglas. Siempre han corrido parejos con el devenir del mundo y difícilmente han dejado de ser. El sueño de la ciencia y de las ideologías, por ejemplo, ha sido ponerle diques, cercar y cercenar los horizontes del mundo. Ahora bajo las improntas de lo global y lo mundial. Un disfraz más del pensamiento conquistador, colonizador y embaucador.
una radical apuesta por poner fin a la mirada franca, simple, total y plural del horizonte arcaico y rupestre del mundo. Si bien es cierto, no existe una definición en estricto sentido acerca de lo que pueda ser designado como pensamiento arcaico, más allá de la referencia temporal e histórica de los siglos VII y V a.C. Bajo una formulación general y arriesgada, el pensamiento arcaico sería todo aquel conjunto de actitudes, actividades, comportamientos, expresiones y manifestaciones humanas que le permiten al hombre procurar el desarrollo de su existencia bajo la comprensión mitológica, religiosa y poética, pero también actividad lógica en la que se estructuran conceptos que se combinan con la percepción sensorial, la sagacidad, la previsión, la flexibilidad de espíritu y el sentido común, con afán de dar cuenta de la realidad o del ser y sobre todo de ir con el mundo. Es lo arcaico una forma de percepción amplia y total que implica el concurso de los sentidos, la razón y la expresión, al igual que la metis, que alcanzan a poner de manifiesto la naturaleza ambigua, ambivalente, en devenir y en eterno cambio de la unidad y pluralidad de los horizontes del mundo. Aquí la verdad no podría ser más que de carácter profético, mántico, erótica y poética, que eran las cuatro formas de la verdad que habitaban el mundo de la sabiduría, a decir de Platón. Más tarde, en el periodo clásico de la filosofía, este orden de verdad, tanto para Platón como para Aristóteles, no formarían parte del conocimiento científico, ya que es mera opinión. Comenzaba con esto lo arcaico a ser ocultado, relegado al oscurantismo y al campo de los saberes prohibidos, incluso el pensamiento arcaico puede ser asumido, por tanto, como un discurso que utiliza un lenguaje dramático y espontáneo, que se identifica por sus connotaciones tanto poéticas como filosóficas y que nos coloca ante un saber y conocer que mantiene la autenticidad ontológica del fenómeno mismo, que no supone una zona velada por el propio fenómeno ni propone una elaborada ascesis intelectual para llegar a esa o a esas zonas recónditas. Esto es, se presume aquí unidad entre el ver y el pensar, y no es necesario representar aquello que directamente aparece ante los sentidos y ante la razón. Para el pensamiento arcaico es patente que la realidad, o sea, el ser, es cualquier cosa y todas las cosas que podemos conocer. Quizás entonces la realidad no esconde ningún misterio. El ser, es decir, la realidad, se muestran en su propio ser, no requiriendo demostración alguna, es decir, representación. En resumen, lo arcaico sería una forma de pensamiento que le otorga al hombre la capacidad para advertir el mundo como presencia, como aquello que se pone de manifiesto de modo inmediato, completo, concreto, plena y total a la particularidad de la percepción, pero en general a la totalidad de los sentidos humanos. También y de manera espontánea, por medio del pensamiento arcaico, el hombre conviene en manifestar que los horizontes del mundo se muestran apofánticamente, o sea, como algo que es y está ahí.
independientemente de si el fundamento es racionalista o empirista y de si puede ser expresada metafórica o conceptualmente. Lo arcaico sería también un pensamiento que vitalmente describe el ser del fenómeno sin pretensión de apropiación, es decir, de adueñamiento y afán administrador. En todo caso, el pensamiento arcaico, bajo la condición del comprender libre y desinteresadamente las cosas o el mundo, como acontecía en la teoría, antes de cualquier postulación de categorías trascendentales que anticipara a la realidad. Lo rupestre se refiere a lo relativo a las rocas, derivado de la palabra latina rupes, que significa peñasco, muro, mole rocosa e incluso desfiladero y precipicio. Su raíz proviene del verbo rumpere, que quiere decir quebrar, partir, hacer pedazos, hacer estallar. Obviamente, frente al gusto y parámetro de lo pulido, refinado, ligero y desodorizado de las sociedades contemporáneas, lo rupestre siempre estará asociado a lo oscuro, maloliente, humedad e irregular de lo cavernoso en donde habitaban después de un largo periodo de nómadas las hordas o comunidades de hombres primitivos que se dan a la tarea de trazar en sus cóncavas paredes sus experiencias y proyecciones, sueños e ilusiones, anhelos y esperanzas. Los antropólogos y ahora igualmente los estetas se interrogan acerca de la relación entre pintura y acústica. Es sabido que el arte rupestre era parte de alguna clase de ritual y también es sabido que todo ritual incluye cantos o por lo menos alguna clase de producción sonora. Por lo tanto, es coherente la idea de una relación entre pintura y sonido. Muchas teorías existen acerca del porqué del arte rupestre. Hay quienes dicen que es alguna clase de magia cazadora, otros afirman que se trata de expresiones en estados de trance. Se han encontrado huecos en las paredes, hechos exclusivamente para escalar y poder alcanzar grandes alturas, donde obviamente hay trazos que dibujan una escena o representación colectiva o social. En el periodo de la Grecia arcaica aparecieron los poetas, rapsodas y adivinos, también llamados poetas o sabios arcaicos, cuando en la emergencia de la polis y de sus instituciones, la codificación de las leyes y el desarrollo de las actividades legislativas y la noción de ciudadanía, la colonialización, la acuñación de la moneda, la asunción al poder político de las tiranías, el desarrollo del comercio, la laicización paulatina de las diversas manifestaciones culturales, entre otros fenómenos, provocaron la maduración de la poesía arcaica. Había espacios abiertos para la educación, para el arte y el placer de aprender de las historias relatadas, tanto sobre dioses como sobre hombres. Algo similar, como en la lejana y arcaica Grecia, respetando las distancias históricas, ocurre en la Ciudad de México durante la década de los años 80 del siglo pasado. Profundas transformaciones culturales y sociales que se ven expresadas en las producciones poéticas emergentes y, sobre todo, por un lado, la necesidad de contar, narrar y denunciar los abusos del poder. Por otro, construir y enriquecer el sentido de realidad
desde una peculiar sensibilidad o modo de narrar los sucesos de las ciudades, hoy en día megalópolis, como la tempestad, como el rayo que raja el oscuro cielo, irrumpieron los autores y cantantes rupestres. La diferencia es que aquí no había espacios ni instituciones que difundieran el canto, la poesía, el arte. Entonces solo podía tocar el hijo de Díaz Ordaz. Así dice el Tric. Pese a todo, la voz de los rupestres, al igual que la de los arcaicos en la antigua Grecia, se dejaron escuchar fuertemente en la polis como en la gran ciudad de hierro. Aparecen, irrumpen, se presentan los así llamados cantores rupestres, que en un análisis somero tendrían muchos nexos y similitudes en la manera y forma de sentir y pensar el mundo, con los poetas arcaicos griegos e igualmente con el trovador y juglar medieval, pues principalmente con su espíritu independiente y su citadina sensibilidad veraz, directa, irónica, pero verdadera, expresan a través de la poesía y de la canción lírica las injusticias y la soberbia del poder de la cultura dominante. Si los arcaicos concurren al dictado de las musas para inspirarse y escribir sus epinicios, si los trovadores encuentran el favor de una dama cortesana que les sonríe o un señor feudal que los contrata para escribir, los rupestres resemantizan el lenguaje para darle voz a los oprimidos, a los explotados, a los estudiantes y en general a los sucesos y vivencias próximas e inmediatas de la vida cotidiana de la ciudad. Al igual que los poetas arcaicos, los rupestres van de hallazgo en hallazgo, cantan y difunden en palabras coloquiales lo que la cultura dominante oculta, con su grotesca refinación y a veces falta de gusto. Lo rupestre y los rupestres son consustanciales a los horizontes del mundo. Son las condiciones materiales de opresión en la que vive la sociedad y la estructura cultural enajenante las que generan estos tipos de reacción y de expresión contraculturales, críticas y subversivas. Obviamente no es que los músicos y cantantes rupestres hubieran salido de las cuevas o de las alcantarillas de la gran ciudad. Tampoco, como relata Rodrigo González en el Manifiesto Rupestre, no es que los rupestres se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias Naturales, ni mucho menos del de Antropología, o que hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles. Entonces, los rupestres, como el prisionero que logra escapar de la caverna, empiezan una titánica labor a contracorriente, a través de la descripción, denunciando, creando imágenes auditivas en la esquina, en la fábrica, en el metro, en el camión, en el callejón o en el primer plano de la ciudad, tanto en plena plaza de la Constitución como en la primera calle de la Soledad, a decir de Jaime López. Todo esto para elaborar una salida a las crisis y pensar en una vida de bienestar para los ciudadanos. Anteriormente a los rupestres, ya las voces de los poetas arcaicos habían sostenido o buscado algo similar a través de sus himnos, odas, epinicios, fábulas y elegías. De alguna manera también ellos padecieron los sinsabores de la opresión, la persecución y la exclusión por parte de la tiranía.
Tal vez en el caso de los rupestres, y por cierto ahora también los roleros como el Mastuerzo, el Armando Palomas o León Chávez Teicero, entre otros, la mezcla del saber callejero y popular, alburero y rocambolesco con refinadas metáforas urbanas y sofisticado conocimiento poético constituyen su oralidad y memoria. En el modo de vivir la ciudad, cantar y contar, ahí radica la fuerza de la lírica rupestre y sin duda también la generación de una cultura cuya aportación para la comprensión de las contradicciones de la vida urbana es innegable. Los horizontes del mundo jamás han dejado de ser arcaicos, mucho menos rupestres. Finalmente, contrarios al orden y al poder del concepto y de la cultura dominante, los poetas líricos, arcaicos y rupestres hacen uso de un lenguaje metafórico e inseparable tanto del goce vital como de la lucha por la supervivencia y por existir en la igualdad. Una lengua primordial y por tanto poética, cuyos rasgos básicos son vocación e intencionalidad de invertir el orden de las cosas, suspensión de categorías y jerarquías que definen los gestos y acciones de las personas, deseo de transgredir y con ello dislocar los signos que cosifican la existencia, subvertir los juicios y valores tradicionales por los cuales se sanciona la conducta humana en las diversas instituciones políticas. Lo arcaico y lo rupestre, desde luego, también son un humanismo. El horizonte arcaico y rupestre bien pueden constituir un escape crítico a esta cultura hifanizada, a esta sociedad del cansancio y a este tiempo computacional e informacional que todo lo pule, depila, satina y digita. Acércate al horizonte arcaico y rupestre, que son formas de la verdad, como la metis, la mirabilia y el bricoler. Si tienes curiosidad de qué naturaleza son estas formas de la verdad, entonces no dejes de suscribirte al oráculo del pensamiento y la expresión. Verás que aquí hallarás contrapuntos a las concepciones del mundo que se sustentan en deducciones trascendentales, justificantes y legitimadoras finalmente del autoritarismo y del poder, sea cual sea.